Hola, mi nombre es Yasmín Rivera Hernández y soy estudiante de Prepa en línea C del módulo 8, grupo M8C3G18BC031, alumna del facilitador Samuel Hernández Vázquez, y vengo presentando mi proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos. Viendo en qué se relacionan en mi subtema ambos, pues el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. La relación entre los derechos humanos y la diversidad cultural radica principalmente para que, sin excluir a nadie y sin discriminar, respetando los derechos que se otorgan por nacimiento, que se integren a la sociedad de una manera uniforme y sin importar raza, credo, religión, edad, sexo, cultura, color y hasta tradición. ¿El por qué se relacionan? Bien, pues porque creando así un sistema de respeto mutuo, de esta manera se crean normas para la sana convivencia entre ambas, para que sean una fuente de intercambio, innovación, creatividad en la diversidad cultural, para la convivencia armónica entre las personas y grupos sociales en un contexto democrático. En mi opinión, el que la diversidad cultural tenga que ver con los derechos humanos es muy fundamental, ya que hay diversidad de cultura y requerimos de los derechos humanos y la libertad de tener respeto en cada una de ellas. Ante proyecto corregido, investigación documental, como tema la discriminación y violación de los derechos de adultos mayores en México, Querétaro. Mi introducción es la siguiente, debido al tema. La discriminación es más común en personas vulnerables, imaginadas como lo son los adultos mayores. Se refiere al fenómeno sociológico en los seres humanos que atentan contra la igualdad, los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna. Son inherentes y corresponden a todas las personas. De un tiempo para acá, a la fecha, se han hecho campañas para concientizar a la población, a darles su lugar como seres humanos, respetando así su integridad y calidad de vida, creando leyes que las incluyan y reintegren a la sociedad, haciendo así hacer notar su presencia y la importancia como sociedad, promoviendo la diversidad cultural al otorgar pensiones a todo adulto mayor y de la tercera edad. Esto ha cambiado mucho a Querétaro y a muchas comunidades, también a todo México, porque lo ha hecho crecer, le ha ayudado dentro de su diversidad cultural para crear soluciones y generar cambios. Pues, ¿cómo pudo ser? Otorgando pensiones, otorgando seguros médicos y una seguridad en su mismo hogar, porque realmente lo requieren también, dándoles una vivienda, dándoles alimentos, creando campañas para sí mismo dar despensas. Ha habido muchos cambios para bien. También el sancionar a las personas que crean esta discriminación y lo llegan a violentar. Pero asimismo, como ha habido para bien, todavía se requiere más investigación sobre este mismo tema y, en mi opinión, creo que aún falta mucho tocar este tema. También como hay muchas personas de la tercera edad que lo requieren y muchas personas que están a mi alrededor que realmente les hace falta este beneficio. Mi objeto de estudio es el siguiente: implicaciones y consecuencias a esta discriminación y violación de los derechos.
Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Querétaro, Querétaro, México. En este caso, hablando temáticamente de la discriminación y violación de derechos y privilegios de las personas de edad mayor, son importantes y considero importantes los derechos humanos, ya que protegen y resguardan a estos adultos mayores y a lo que merecen como un derecho a una vida con grandes beneficios, tranquila, con diversidad cultural llena de grandes soluciones. Las implicaciones de este tipo de discriminación y violación a sus derechos de los adultos mayores en México son lamentables consecuencias. Una penosa muestra de esta transgresión a los derechos fundamentales que sufren las personas adultas es sin duda la violencia. Esta se puede expresar a partir de la negligencia física, cual tanto se lastima gravemente al adulto mayor, un aproximado de 60 años para arriba. También cuando se niegan alimentos, cuidados higiénicos, vivienda, seguridad y tratamientos médicos o emocionales. Cuando se niega el afecto y se da en cambio desprecio, aislamiento e incomunicación. De igual forma se da el darse el maltrato físico, ya que pueden ser golpes, quemaduras, fracturas, administración de fármacos tóxicos sin control. Todo esto no solamente trae consecuencias para el adulto mayor, como tal daños psicológicos para él, sino también involucra la manipulación, intimidación, amenazas, humillaciones, chantajes económicos, abuso sexual, que implica cualquier tipo de que se vea como propio da en el seno familiar. También dentro de la familia, pues se pueden ver mucho de este tipo de abusos, lamentablemente. Hay quienes los mandan a laborar, siendo ya adultos mayores, quienes les quitan sus propias pensiones, hasta seguro médico. Y bueno, también estas personas tienen una consecuencia en sí, porque ellas son pensionadas y también pueden ser penados por cárcel. Y bueno, este es mi objeto de estudio. La verdad es muy penoso que en Querétaro se vea todo este tipo de dolor hacia este tipo de personas que no se pueden defender. Mi planteamiento del problema, la situación y problemática abordada conforme a la violación de los derechos humanos. El problema más grave que amenaza la diversidad cultural en mi comunidad es la falta de atención a los ciudadanos más vulnerables, que lo son los adultos mayores, el abandono y el olvido en zonas rurales dentro de Querétaro. Es importante fortalecer las investigaciones, el respeto, el fortalecer su ayuda para con ellos, porque ciertamente el que ya son discriminados y violentados les priva de su libertad. Ellos tienen la libertad de expresar sus incomodidades, deseos y también lo que no les parezca bien. Y también tienen el total derecho de tener una vida digna y soluciones a sus problemas. Creo que ayuda del gobierno les ha hecho mucha falta, como de los mismos ciudadanos. Creo que dentro de mi comunidad, como dentro de otras, hace falta mucha investigación social y conforme a todo esto de la diversidad cultural, ya que les hacen falta muchas cosas para sí mismo vivir. Objetivos y preguntas de investigación: pensiones, despensas, viviendas, otorgar medicamentos, seguro de vida y buena estabilidad económica, social, como protección y seguridad para esta violación de derechos y discriminación disminuya. Tal vez no absolutamente disminuya, pero dar todo lo requerido conforme a las
atenciones. Mis preguntas de investigación. ¿A qué grupos de adultos se les discrimina más? A todo grupo social, de zonas rurales, urbanas, pero más a los lugares de zonas de población indígena. ¿Cuál es el origen de los adultos mayores más discriminados? Su origen es en Querétaro, en México, en Guadalajara. ¿Qué tipo de discriminación reciben los adultos mayores en México? Abuso verbal, abuso físico, abandono a los adultos mayores. ¿Qué tipo de derechos violan a esos adultos mayores? El derecho a tener salud, bienestar, violan el derecho a una buena vivienda y medicación como buena comida. ¿Qué tipo de derechos violan a estos adultos mayores? El derecho a tener un bienestar de vivienda y medicación. ¿Qué consecuencias e implicaciones trae a tener discriminación para los adultos mayores? Existen daños físicos, psicológicos que se tienen por consecuencia del maltrato, enfermedades, abandono, como para todos los adultos mayores, vivir en calle. Las razones por las que elegí esta investigación de discriminación y violación a los adultos mayores es porque bien he visto la vulnerabilidad de este tipo de personas que no pueden defenderse solos, y me gustaría que se haga justicia ante tal discriminación y abuso. Uno de estos motivos es para exponer también a lo que se vive en mi localidad, que viene siendo Querétaro, para que exista un apoyo económico, un apoyo en cuanto a seguros, pensiones, y bien, no solamente para exponer ellos, sino para que exista una mejor diversidad cultural, para que ellos no vivan en zonas de calle intentando sobrevivir día a día por abandonos, y que les brinden apoyos en conforme a viviendas, apoyos económicos. Otro de los motivos por los cuales elegí esta investigación es porque en mi casa, bueno, yo tengo adultos mayores, que son mis abuelos, y se les ama mucho, les amo mucho, y me gustaría que los respetaran fuera, así como los respetamos nosotros. Que no exista ninguna discriminación para con ellos. Y dentro de esta justificación también me gustaría que no solamente exponer al gobierno, sino pedirles una mayor investigación para con este tipo de comunidad, como otras que están a los alrededores, que realmente se ve mucho que mandan a laborar a los adultos mayores, haciendo trabajos muy fuertes y cansados. Bueno, me gustaría que todo esto cambiara. Me gustaría que estas cosas, Querétaro creciera en estas cosas, pero para bien, y que se les ayudara económica, en una ayuda social, psicológica, ya que han sido pues maltratados. Creo que nadie se lo merece, y me gustaría hacer ver todo este tipo de violencia. Mi delimitación espacial es
Querétaro, pero dentro de mi investigación también elegí geográficamente todo México, Jalisco, Guadalajara y comunidades de Querétaro, como Ciudad de México también. Dentro de esta delimitación espacial geográficamente se ve mucha necesidad, por lo cual la elegí. Y bueno, hablando de mi comunidad, en la cual yo observo más este tipo de abuso, este tipo de violación y este tipo de discriminación para con los adultos mayores, es Querétaro, porque es mi alrededor donde observo cierto tipo de, pero por ello investigué también otros lugares para conocer también su delimitación espacial y qué tipo de abuso hay para con estos adultos mayores, no solamente en mi entidad. La población en investigación, la cantidad de adultos mayores en Querétaro y México alcanzados por esta discriminación y violación a sus derechos, alrededor de 1 a 6 adultos mayores sufre por este tipo de maltrato, una cifra superior a las estimadas anteriores, y según las predicciones aumentará debido al envejecimiento de la población, no solo internacionalmente, sino mundial. Cerca de un 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas de maltrato psicológico. La forma más habitual es el maltrato psicológico en cuanto al abuso económico. Es un ilegal de fondos y propiedades u otros recursos de la persona mayor. La negligencia es un descuido u omisión en el cumplimiento de necesidades vitales para la persona, como la alimentación, vivienda, ropa y atención médica. Metodología. El tipo de metodología que usé fue cuantitativa, ya que usé cifras y porcentajes. Fue un proceso cuantitativo porque generó idea, planteamiento del problema, revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definiciones de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y elaboración del reporte de resultados. Muy bien, en esto me basé conforme al libro de investigación de metodología, el cual me ha ayudado mucho para mis tareas. Mis comentarios en base a mi investigación. Bueno, pues para mí ha sido un gran gusto elaborarla, ha sido un verdadero honor investigar sobre este tipo de problemas, el saber y enterarme, puedo ayudar, no sé, de alguna manera a la sociedad, si puedo aportar algo, creo que sería un gran gusto. Mi comentario pues es positivo, es alentar a todos aquellos que conocen a alguna persona de la tercera edad
en esas circunstancias pues ayudar. Doy gracias a mi profesor por este tipo de elaboración de proyectos. Y bueno, mi comentario es que cuando puedas ayudar y cuando yo pueda ayudar, para mí siempre va a ser un gusto dar. Pero si de alguna manera puedo hablar y puedo dar a conocer dentro de este proyecto para, no sé, las autoridades y se les pueda dar una ayuda, yo estaré contenta. Gracias.